A todos nuestros amigos y hermanos, un saludo muy cariñoso, deseando la bendición del Dios Todopoderoso para cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Ahora vamos a desarrollar el tema sobre el pacto de gracia. ¿Es condicional o incondicional? Cuando leemos la Biblia en San Juan 3:36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Repetidamente se pregunta si el pacto es condicional o incondicional. La respuesta depende del punto de vista desde el cual se considere el pacto. Por una parte, el pacto es condicional. No hay en el pacto de gracia una condición que pueda considerarse como meritoria. Se exhorta al pecador a que se arrepienta y crea, pero su fe y arrepentimiento de ninguna manera merecen las bendiciones del pacto. Esto debe sostenerse en contra de la posición de los católicos romanos, que consideran a la Iglesia con autoridad mayor que la Biblia. Tampoco es condicional en el sentido que se espere del hombre que cumpla con su propia fuerza lo que de él requiere el pacto. Al colocarlo ante las demandas del pacto, siempre debemos recordar el hecho de que solamente de Dios puede obtenerse la fuerza necesaria para el cumplimiento de su deber. En un sentido, puede decirse que Dios mismo cumple las condiciones en los elegidos, aquellos en que el pacto se puede considerar como una condición. Es también una promesa para aquellos que están elegidos para vida eterna y por tanto es también un don de Dios. Por último, el pacto no es condicional en el sentido de que para recibir cada bendición de Él por separado tenga que cumplirse con una condición. Podemos decir que la fe es la condición esencial de la justificación, pero la recepción de la fe misma en la regeneración no depende de condición alguna, sino sumamente de la operación de la gracia de Dios en Cristo. Por otra parte, el pacto puede llamarse condicional. Hay un sentido en que el pacto es condicional si consideramos la base del pacto. Es claramente condicional en lo que atañe a Jesucristo como fiador. Para introducir el pacto de gracia, Cristo, por medio de su obediencia pasiva y activa, tenía que cumplir verdaderamente con las condiciones originalmente en el pacto de obras. De nuevo, puede decirse que el pacto tiene que ver con una verdadera comunión de vida. Esta entrada está sujeta a la fe, que sin embargo, en sí misma es un regalo de Dios. Cuando hablamos aquí de la fe como una condición, no nos referimos naturalmente a la fe como una actividad espiritual del intelecto, ya que en la Biblia encontramos 5 diferentes clases de fe. Una fe natural, una fe intelectual, una fe salvadora, una fe como fruto del Espíritu y una fe como don del Espíritu. Estamos hablando aquí de la fe como una actividad espiritual del intelecto. Solo por medio de la fe podemos alcanzar un disfrute consciente de las bendiciones del pacto. Nuestro conocimiento experimental en la vida del pacto depende por entero del ejercicio de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que no vive de fe está prácticamente fuera del pacto hasta donde tiene que ver con su conocimiento. Si en nuestro concepto global incluimos no solo el principio, sino también el desarrollo gradual y la terminación perfecta del pacto de vida, tenemos que considerar a la santificación como una condición además de la fe. Sin embargo,
Las dos son condiciones dentro del pacto. Es importante hablar de una condición relacionada con el pacto de gracia. Primero, porque la Biblia indica claramente que la entrada al pacto de vida está condicionada a la fe. Según Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. En Hechos 8:37, Felipe le dice al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En segundo lugar, la Biblia con frecuencia tiene amenazas para los hijos del pacto, pero se aplican exactamente a los hijos que ignoran la condición, es decir, que rehúsan andar en el camino del pacto. En tercer lugar, si no hubiera condición, Dios nada más será el que estuviera atado por medio del pacto. Y de esta manera el pacto de gracia perdería su carácter de pacto, puesto que en todos los pactos existen dos partes contratantes. En este caso diríamos que es Dios y el hombre. El pacto, en un sentido, puede llamarse también testamento, atendiendo al hecho de que un testamento es una declaración absoluta que no sabe de condiciones. Tenemos que preguntar si no es enteramente impropio aplicar el nombre de testamento al pacto. Hay solamente un pasaje en el Nuevo Testamento y es Hebreos 9:16 al 17 que dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí se representa a Cristo como el testador, por medio de cuya muerte el pacto de gracia, considerado como un testamento, entra en vigor, de manera que los creyentes reciben las bendiciones espirituales del pacto conforme a un método testamentario que está implicado en diversos pasajes de la Biblia. El Nuevo Testamento nos enseña que los creyentes se presentan como hijos de Dios igualmente por adopción, legalmente por adopción y éticamente por medio de un nuevo nacimiento. Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que legalmente somos adoptados para ser hijos de Dios. Romanos 8:15 al 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Según Gálatas 4:4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Las ideas de heredero y herencia ya estaban asociadas, naturalmente, con la del derecho de hijo, y por lo mismo, no es de admirar que, con frecuencia, se encuentren en las Escrituras. En Romanos 8:17 Pablo dijo, y si hijos también herederos. Pero aunque hay indudablemente un aspecto testamentario del pacto,
Esto no es sino un lado del asunto y no excluye la idea de que en verdad el pacto es pacto. Puede llamarse testamento por 4 razones. Una es porque es totalmente un don de Dios. Y 2, se introdujo la dispensación de él conforme al Nuevo Testamento por medio de la muerte de Cristo. 3, es firme e inviolable. Y 4, porque en él Dios mismo da lo que exige del hombre. Concluimos entonces diciendo que es importante recordar que la idea bíblica es mucho más profunda. Cristo es mediador en más de un sentido. Él interviene entre Dios y los hombres, no únicamente para abogar por la paz y para persuadir de ellos, sino armado con poder plenipotenciario para hacer todo lo que sea necesario en el establecimiento de la paz. Cristo obra en cosas que corresponden a Dios y en cosas que pertenecen al hombre. En las cosas que pertenecen a Dios, hace la propiciación por el desagrado justo de Dios, expiando la culpa del pecador. Hace intercesión por aquellos que el Padre le dio y convierte en verdaderamente aceptables las personas y los servicios de ellos a Dios. En lo que respecta al hombre como mediador, revela a los hombres la verdad respecto a Dios y la relación de ellos con Dios, con las condiciones necesarias para un servicio aceptable. Los persuade y los capacita para que reciban la verdad, y los dirige y los sostiene en todas las circunstancias de la vida, en tal forma que perfecciona su libertad. Cristo, convertido como el sumo sacerdote, intercede constantemente por cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos creído en Cristo y que permanecemos en la fe, tenemos la esperanza de recibir la herencia del testamento. Y si tú no lo has conocido, la oportunidad está presente. Es hoy, dijo Pablo, el día aceptable. Es hoy el día de salvación. Dios te bendiga en esta mañana. Espero que este corto estudio sea de edificación para tu vida. No te olvides de suscribirte ahí al canal y así estarás recibiendo notificaciones cada vez que subamos otro nuevo estudio. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga, te guarde y te prospere en donde quiera que estés. Bendiciones.